los quiero invitar a que abran su Biblia en el capítulo 11 del libro de Números. Y quiero que lo mantengan abierto ahí en sus Biblias, ya sean físicas o digitales. Y los que usan Biblia digital, por favor, no se distraigan con las notificaciones que les llegan, sino que mantengan la Biblia abierta, encendida, ¿ya? Vamos a leer solamente hasta el versículo número 6. Dice así: Y sucedió que el pueblo se quejó a oídos del Señor, y el Señor oyó sus quejas y ardió en ira. Y un fuego del Señor se encendió en medio de ellos y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo pidió ayuda a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Moisés llamó a este lugar Tabera, porque allí el fuego del Señor se encendió contra ellos. Pero la gente extranjera que se mezcló con ellos sintió un apetito incontenible, y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿Cómo nos gustaría que alguien nos diera a comer carne? ¿Cómo extrañamos el pescado que comíamos en Egipto y los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos que nos regalaban? Ahora andamos con la garganta reseca, pues no vemos nada más que este maná. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos hables por medio de ella, que tú, Señor, nos exhortes respecto a nuestra falta de contentamiento, nuestra inconformidad permanente contigo, Señor. Te damos gracias por tu palabra y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a considerar hasta el versículo 35, ¿ok? Aquí tenemos una queja de de los hebreos, que han salido de Egipto. Ya llevan 2 años. ¿Y saben cuántos días después ¿se acuerdan de la organización que yo les mostré? De cómo estaban y que iban a marchar hacia la tierra prometida. ¿Saben cuántos días tardaron en quejarse? 3 días. Caso muy similar, anteriormente también. Después de recibir la ley, 3 días. Era muy curioso porque yo estaba preparando este sermón y decía: ¿por qué los hebreos reaccionaban de una manera tan impulsiva e inmediatamente reclamaban o se quejaban contra el Señor? Y se demoraron 3 días en hacerlo. Y claramente yo soy mucho más ansioso y exigente con Dios que esperar 3 días. Habitualmente nosotros queremos respuestas inmediatas a lo que se nos ocurre. Lo que está pasando acá es que el texto intenta advertir contra la codicia y el descontento y mostrar la suficiencia de la provisión divina. Y también va a subrayar algo de el liderazgo dependiente del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver hoy día cómo se quejan, cómo Dios responde a esta queja, y también vamos a ver cómo el Señor, vamos a también examinar nuestro corazón respecto al menosprecio del maná que hicieron los judíos, y luego vamos a hablar una palabra sobre el liderazgo cristiano. Pocas cosas revelan lo que pasa en nuestro corazón cuando hay un cambio de circunstancias. Quiero que imagine o recuerde algún momento de su vida cuando sus circunstancias han sido bastante favorables. Y esas circunstancias de una u de otra manera cambian. Lo que hay en el corazón inmediatamente se revela. Y no digo necesariamente que es una mala reacción la que tenemos, porque puede ser que algunos actúen con fe y no con rabia, y no con reclamo, y no con decepción, y no con frustración. Pero creo que lo más habitual entre los seres humanos es eso, que nos aborda, nos controla la frustración y el desgano cuando nuestras circunstancias cambian. Israel, recién salido del monte Sinaí, con el pacto fresco, empieza a marchar hacia Canaán. Pero en lugar de gratitud,
lo primero que aflora es la murmuración. Y vamos a ver, como dije, estas escenas de murmuración aquí en este texto. Las circunstancias de la vida muchas veces nos hacen nos dan evidencia de qué es lo más importante en nuestra vida. Este sermón, que es el 6º sermón de la serie, lleva por título Cuando el deseo reemplaza la fe. En primer lugar, Dios responde a la murmuración con fuego. Los 3 primeros versículos nos dan cuenta de que ellos se estaban quejando, de algo se quejaban. El pueblo comenzó a quejarse de sus sufrimientos, ¿cierto? Y al Señor le desagradó aquella queja. Cuando el Señor oyó, dice que se encendió en ira contra ellos y un fuego consumió uno de los extremos del campamento. El pueblo reclama y el Señor quema un extremo del campamento. Fíjese que no quemó nada, no hubo personas involucradas. Ya había habido personas involucradas, ¿cierto? Recuerden los hijos de Aarón. Habían habido personas involucradas cuando Dios había mandado juicio sobre Israel. En este caso no. En este caso solo vemos que consume una parte del extremo del campamento. Yo me imaginaba si nosotros como iglesia recibiéramos cada vez una quemadita cada vez que nos quejamos. No sé hasta dónde estaría quemado este lugar por los reclamos y los descontentos que tenemos. Entonces, ¿qué pasó acá? El pueblo, cuando empieza a quejarse, la idea de la palabra hebrea es algo así como una protesta hostil delante de Dios. El fuego que consume el campamento probablemente, como dije, fueron en las zonas más apartadas. No afectó a ninguna persona. Pero esto hizo inmediatamente al pueblo tomar una medida. ¿Y qué es lo que pasa acá? Dice que entonces el pueblo pidió ayuda a Moisés y Moisés oró al Señor y el fuego se apagó. El corazón del pueblo denota aquí una necesidad de un mediador. Ellos ya sabían que no se podían acercar sin mediador al campamento, ¿cierto? Recuerden que Dios se reunía a la puerta del tabernáculo y en la puerta del tabernáculo y el Señor hablaba con él. Sin embargo, el pueblo ya había entendido, estoy recordando el texto 19 de Éxodo, cuando hay relámpagos y truenos y luces, cuando el Señor está entregando la ley, y ellos dicen, no, nosotros no nos vamos a acercar a ese monte, porque vamos a entrar ahí y nos vamos a morir. Anda tú, y ahí vemos que el Señor manda y trae mensajes, Moisés manda y trae mensajes de Dios y del pueblo antes de la entrega de la ley en el capítulo 20 de Éxodo. Entonces ellos sí sabían que necesitaban un mediador. Esta idea de mediador está en el pueblo ya bastante arraigada, porque se dirigen a Moisés. Respecto del juicio, el juicio fue una lección viva para advertir a Israel. Dios no iba a permitir al pueblo que ante la evidente provisión de él, ellos murmuraran en contra del Señor. Entonces también sirve como testimonio para las futuras generaciones de los hebreos de que el Señor provee, pero también escucha de manera negativa las quejas que el pueblo hace delante de él. Tenemos que entender que Dios no derrama hoy día sobre nosotros o sobre la iglesia su ira por nuestra, como dije, ¿cuántos extremos de nuestro templo, por ejemplo, aquí estarían consumidos? Es Cristo quien llevó esa condenación, pero claramente podemos ver que las iglesias sí son disciplinadas. A ver los que estuvieron en el estudio del jueves. La primera iglesia que está descrita allí, ¿cuál es? Fuerte. Éfeso. La iglesia de Éfeso. ¿Y qué le dice a la iglesia de Éfeso? Que eres una iglesia que tiene buena doctrina, pero has perdido tu primer amor. O sea, dejaron de amar a Jesús y dejaron de amarse entre ellos, pero creían lo correcto. Muy parecido a los presbiterianos. Se jactaban de su sana doctrina,
pero no eran capaces de condolerse con las personas que tenían a un lado, o de integrar a las personas que vienen llegando al culto, a la iglesia. Habían perdido su primer amor. Y el Señor les dijo, si ustedes no recuperan ese primer amor, ¿saben lo que va a pasar? Yo voy a quitar el candelero de su lugar. ¿Y el candelero qué representaba? A cada una de las iglesias. ¿Qué significaba entonces esto? Si ellos no se portaban bien, como el Señor les decía que tenían que portarse, recuperar su primer amor, nunca el Señor pide perfección porque eso es imposible. Pero sí recuperar, hacer las cosas que hacían antes. ¿Y saben lo que pasó? Esa iglesia desapareció. O sea, el candelero fue quitado de su lugar. Podemos ver también en la Escritura que el Señor lleva a su iglesia a periodos de disciplina para purificarla. Ahora, ¿por qué era relevante para los israelitas recordar esto? Porque cuando ellos se quejaban por algo, en definitiva, ¿contra quién nos estamos quejando? Es contra Dios mismo. Nuestro corazón inconformista necesita aprender a responder con oración y confianza, no con murmuraciones. Cuando nosotros miramos este pasaje de la ira de Dios, podría darnos miedo y decir, bueno, si yo me quejo, el Señor algo va a hacer en mi vida. ¿Saben que no es eso lo que se propone el texto? El texto se propone es que nosotros, que esa ira, que sí nos merecemos recibir, el Señor la ha recibido en nuestro lugar. Y no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa? Ante un constante descontento, es muy probable que el Señor tome acciones disciplinarias en contra de nosotros. Y cuando digo en contra de nosotros, no digo que nos va a, no sé, a quemar la casa, ya siguiendo hablando de fuego. El Señor tiene sus formas múltiples para disciplinar. No podemos decir exactamente cómo el Señor disciplina. Vemos casos en la Biblia que, no sé, tan extremos como Ananías y Zafira, que se murieron. ¿Cierto? Y otros que el Señor con mucha longanimidad, con ánimo largo, el Señor también perdonó. Entonces tenemos que nosotros aprender a presentar nuestras peticiones delante de Dios. Y usted se preguntará, ok, yo sí presento mis peticiones delante de Dios, pero el Señor no me escucha. Y eso es muy habitual, ¿no? Hoy día estaban hablando, creo, en el catecúmeno sobre la oración. ¿Y saben por qué hay que orar? Uno siempre como calvinista y quiere parecer muy reformado, uno dice, ¿para qué voy a orar si el Señor tiene todo predestinado y no sé qué y bla, bla, bla? Bueno, esas digresiones, vacilaciones doctrinales, a veces nos quitan mucho de lo que realmente nos dice la Biblia. A ver, primero, ¿por qué debemos nosotros predicar el Evangelio o hacer discípulos? Si el Señor ya tiene a sus escogidos. ¿Por qué razón hay que hacer discípulos? Porque el Señor lo dice. Punto. ¿Y quién da el crecimiento a esos discípulos? El propio Espíritu Santo. Y cuando nos dice que nosotros tenemos necesidad, ¿qué debemos hacer? Orar. ¿Y vamos a torcerle la mano al Señor? Había un hombre que tenía unas muy malas circunstancias. Se llama Richard Foster. Él es muy espiritualista, muy, podríamos decirle, pentecostal. Pertenece a una denominación que se llama los cuáqueros. Los cuáqueros son una denominación carismática, muy efusiva, y se llama cuáqueros porque cuáqueros significa temblador. Y a ellos les daba como el espíritu y temblaban. A ver, de ahí que el cuáquer se llama cuáquer, de los cuáqueros, no al revés. De esa denominación es Richard Foster. De esa denominación es Richard Foster. Dice que él estaba en la universidad y sus circunstancias eran pésimas. Había perdido a su mamá y a su papá
y con su hermano estaban en la universidad. Ellos para comer tenían que trabajar, obvio, y trabajaban en la cafetería de la universidad. Eso les impedía tener vida social y les impedía también tener tiempo para, incluso tiempo para estudiar. Tenían que hacer el doble esfuerzo que hacían sus compañeros, esto lo relata en su libro sobre la oración, y dice, y ellos iban en sus autos con sus chicas, y nosotros trabajando para poder sustentarnos. Con un amigo inventaron una especie de ministerio de predicación. Entonces ellos el fin de semana visitaban una iglesia que aparentemente los apadrinaba o recorrían iglesias y predicaban y enseñaban, etcétera, pero era para comer. Porque el sábado, en la reunión del sábado, comían y después del culto alguna familia los invitaba a almorzar, como seminaristas. Entonces, no sé si aquí pasaría eso. ¿Entendieron la directa? No sé si aquí pasaría eso. Si estamos pendientes quién tiene algún tipo de necesidad. O si siquiera estamos dispuestos a invitar a almorzar a alguien. Los invitaban a almorzar. Qué bueno que no llegaron acá. Los invitaron a almorzar. ¿Y qué pasó? Él estaba, en buen chileno, chato de sus circunstancias. Esperaríamos que este hermano pentecostal se pusiera a gritar delante del Señor y prácticamente para hacer cambiar a Dios de opinión. Y no, ¿saben lo que hizo? Empezó a entrar a un bosque que estaba cerca de su universidad. Y dice que iba reclamándole al Señor. ¿Que por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy viviendo esto otro? Y dice que en la medida que reclamaba y se iba internando en el bosque, se fue quedando callado cada vez más. Al quedar callado, él no dice que Dios le habló, no. Dice que el Señor trajo a su memoria tantos textos bíblicos que él había aprendido y que habían tomado una real importancia y relevancia para su vida en ese minuto. Dice, así dice Richard Foster, al salir del bosque, mis circunstancias habían cambiado. Mis circunstancias no habían cambiado. Lo repito, mis circunstancias no habían cambiado, pero lo que había cambiado era mi corazón. No se preocupen por nada, le decía Pablo a los filipenses. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esta es la forma de enfrentar el deseo del corazón o las peticiones. Algo nos está preocupando. ¿Qué debemos hacer con eso? No nos preocupemos. Vamos a orar delante del Señor con toda oración y súplica y ruego, pero dice con acción de gracias, o sea, con un corazón grato delante del Señor. Lo que podemos ver acá, en esta primera parte, es que el Señor tiene interés en que nuestro corazón cambie respecto a nuestras circunstancias. Yo no conozco las circunstancias que todos están viviendo, pero estoy seguro que la de muchos no son buenas. ¿Y cuál ha sido nuestra reacción? La natural, hermanos. La de reclamar. Y vamos a ver cuando reclamamos qué exactamente es lo que estamos haciendo. En segundo lugar, el deseo desordenado y el menosprecio del maná. En el mismo capítulo 11, por favor, del 4 al 9, dice, pero la gente extranjera que se mezcló con ellos sintió apetito incontenible. La gente extranjera, ¿qué pasaba acá? Parece que habían salido con ellos desde Egipto, o probablemente durante el camino, se había unido a esta comunidad errante, personas que no eran de Israel. Y que estaban... ¿Alguno de los diáconos me puede traer agua, por favor? No eran de Israel y empezaron a murmurar. Primero, ¿por qué murmuran ellos? Parten murmurando aquellos que no conocían el pacto,
aquellos que no conocían realmente a Dios, e iniciaron y provocaron la queja, o provocaron a la queja y al reclamo a Israel. Ellos no tenían ningún compromiso con Dios. ¿Saben lo que pasa aquí? Es que lo que tenían los hebreos no era, los israelitas no era hambre genuina, era desordenado deseo en contra del maná. Pidieron carne, ¿por qué? ¿Porque tenían hambre? No tenían hambre. Si alguien tiene hambre, las guaguas sobre todo cuando tienen hambre, gracias Daniel, las guaguas cuando tienen hambre lloran, parece que cuando tienen mucha hambre, lloran, y las mamás reaccionan, le ponen la pechuga dije pechuga, o la mamadera y le da y la alimenta. Claro, la guagua tenía hambre y lloró, pero la guagua tenía hambre. ¿Hay algunos que se ponen de mal humor cuando tienen hambre? Yo creo que sí. El mal humor con hambre es totalmente normal. ¿Por qué se ríen tanto ustedes dos? Ya digamos la verdad, si no, la mayoría nos ponemos mal cuando tenemos hambre. Me perdí, perdón. No era hambre genuina, gracias, sino deseo desordenado contra el maná. Era una nostalgia distorsionada. Lo que estaban recordando ellos, fíjense, dijeron, ¿cómo nos gustaría que alguien nos diera a comer carne? ¿Cómo extrañamos el pescado que comíamos en Egipto? Los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos que nos regalaban. Ellos recordaron selectivamente su estadía en Egipto. No se acordaron de trabajo forzoso. No se acordaron probablemente de abusos de todo tipo. No se acordaron de nada de eso. Que llevaban 400 años allí esclavos. Se acordaron de las cosas bonitas. ¿De qué? De la carne, del pescado, de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Y esto es muy interesante. Que nos regalaban. Si lo ponemos en contraposición con el sustento que Dios les daba, el maná también era regalado. O sea, ellos no tenían que hacer nada, excepto recoger el maná día tras día y recoger el doble en día viernes para el día sábado. ¿No? Y en sábado no se recogía. Entonces, recordaban los placeres, pero olvidaban la esclavitud. No es lo que nos pasa a nosotros cuando muchas veces recordamos nuestra antigua vida sin Jesús. Anhelar lo que hemos dejado atrás, básicamente es rechazar a aquel que nos ha acogido. Dice que tenía una apariencia de cilantro el maná, con un color traslúcido, lo molían, ¿cómo se llama esto? Lo machacaban, ¿cierto? Lo hacían tortillas, etc. Era la provisión diaria del Señor. Fíjense cómo era la provisión. Era provisión perfecta, gratuita y constante. No les daba abundancia de maná para que ellos acumularan el maná y se lo vendieran a otros. Si ellos recogían más de lo que necesitaban, ¿qué pasaba? Se echaba a perder para el otro día. La provisión perfecta, gratuita y constante, al rechazarla, no estamos rechazando la provisión misma. Cuando reclamamos por la provisión de Dios, a veces considerada por nosotros escasa, a quien estamos rechazando es al dador de esa provisión. Porque, ¿quién cree que de Dios depende todo y depende nuestra vida? Levante su mano. Depende de nuestra vida, ¿no? ¿Y por qué no va a depender cuando nosotros recibimos poco o tenemos malas circunstancias en la vida? ¿Por qué sí recibir el bien de Dios y no el mal? La provisión de las codornices, ahí del 31 al 35, dice el Señor, dice la palabra de Dios,
que comenzaron a llegar del mar un viento de parte del Señor que trajo codornices y las dejó caer en el campamento. O sea, sopla un viento de parte del Señor, trajo codornices, cae en el campamento, a una jornada de camino, a la una de la otra. O sea, estaba repleto, y estaba, creo que un codo son 0.61 metros, o sea, a 1,20 m. ¿Qué mide 1,20 m para que se pare? No, nada, broma. A 1,20 m de altura estaba la cantidad de codornices. O sea, el Señor escucha la oración, ¿sí o no? La escucha el reclamo, lo escucha. ¿Y qué pasa? Usa el viento como instrumento suyo, lleva probablemente a volar a estas aves a una altura que las deja exhaustas y luego caen allí y no pueden moverse. O sea, estaban regaladas, facilitando la captura. ¿La cantidad cuál era? Era incalculable, porque dice el 32 que el pueblo recogió por días enteros y el que menos recogió tuvo 10 montones. ¿Quién ha comido codornices? Son bastante ricas, dicen. Yo jamás he comido. Son unos tutitos pequeños, unos pajaritos pequeños. ¿Ya? Para comerse unas 10. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Unas 10. Imagínense, tenía 10 montones de 2 codos de alto, de 120, así. Enorme. O sea, tenía mucha comida. El Señor les dio tanto como ellos habían pedido. Les dio la codorniz, pero ¿saben qué? Acompañó esto de juicio. ¿Qué quería mostrar el Señor? El Señor mostraba que Él no tenía límites, pero que el pecado del pueblo no iba a quedar sin castigo o sin consecuencia. El deseo idolátrico de ellos, cuando es complacido por Dios, se transforma, o en este caso se transformó como un instrumento para su disciplina. Dice que el 33, pero todavía tenían carne entre los dientes y no la masticaban, cuando la ira del Señor se encendió entre el pueblo y los hirió con una plaga mortal. O sea, aparentemente el Señor va y junto con la codorniz les entrega una plaga. Esto muestra tantas veces cómo nosotros, con un deseo desordenado por las cosas, y menospreciando la provisión de Dios, esto podría convertirse en una condena para nosotros. Yo he conocido muchos casos de personas que prosperan económicamente y se olvidan del Señor. No en todos los casos, claramente. Pero ¿cuántas veces esos deseos y caprichos que el Señor nos ha concedido nos han apartado de Dios? Siempre pienso en una casa en la playa. Si yo tuviera una casa en la playa, estaría allá hoy día. Fines de semana largo, fin de semana, no sé. Hay cosas que podrían constituirse como una condenación. Conozco el caso de una persona que pasó lo siguiente. Él venía de una familia bastante humilde y trabajó, estudió y prosperó económicamente. Un día llega donde su pastor y le dice, estaba congregando en esa iglesia, y dice, pastor, ¿sabe qué? Que yo... y le cuenta su historia de conversión y todo, y dice que encontró su propósito en la vida. Y el pastor esperaba que le dijera, no sé, porque se iba a ir de misionero, que iba a regalar todos sus bienes a los pobres, iba a seguir a Jesús, no sé, muchas cosas en la mente. Y él le dijo, bucear. ¿Estáis sorprendido, no? Bucear. Literal, bucear. Su propósito en la vida era bucear. ¿Por qué? Porque era tan maravillosa la obra de Dios debajo del mar que él no la había contemplado. Y ahora sí. Y el pastor le dice, ya, pero ¿qué? Sí, me compró un departamento. ¿Dónde se compró el departamento? ¿Dónde se lo compró? Cerca del mar, en la playa. ¿Para qué? Y se compró su equipo. ¿Para qué? Para ir a bucear. Y dejó su participación en la iglesia, absolutamente todo por su gran llamado ministerial, de que el Señor sí se lo había dado, de ir a bucear. A usted le parece ridículo, pero ¿saben qué? Por cualquier cosa que nos apartemos de Dios es ridículo.
La provisión del Señor vino y les proveyó, y eso se transformó en una condenación para ellos. Entonces, no toda respuesta afirmativa de Dios significa aprobación. A veces nos concede para enseñarnos de lo que nos está salvando, del peligro que nos está rescatando. Y además de eso, el contentamiento se logra cuando nosotros miramos a quién nos da el pan y no el pan que tenemos. Estamos acostumbrados a mirar la provisión. De hecho, cuando hablamos de alguien está bendecido, habitualmente, ¿de qué hablamos? Lo hablamos en la bendición arónica, ¿se acuerdan? Cuando dice, está bendecido el pastor. Están buenos tiempos. Está bendecido el hermano. Pero cuando dice que está bendecido, ¿qué es? ¿Porque tiene hartos hijos? ¿Es porque, no sé, está sano? Cuando decimos que está bendecido, ¿por qué lo decimos? Porque tiene dinero, porque prosperó económicamente. Porque tiene una casa en la playa y puede dedicarse a bucear. Entonces, la bendición no significa eso. Cuando habla de bendición la Biblia, a lo largo de toda la Escritura, habla de la salvación. Habla de que somos benditos del Señor porque somos salvos por el Señor. Entonces, queridos, un deseo idolátrico, cuando es complacido, se puede transformar en un instrumento de disciplina delante del Señor. ¿Y qué pasa con esto? ¿Vamos a dejar de desear? ¿Dejar de pedir? ¿Dejar de tener proyectos? No. ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor? Que pongamos nuestra mirada en Él, en el dador de la salvación, en el dador de las cosas y no en las cosas. Porque muchas veces nos apartamos por las cosas de aquel que nos proveyó aquellas cosas. El Señor está dispuesto a proveer para nuestras necesidades y muchas veces más allá de nuestras necesidades. Habitualmente digo esto cuando alguien está en apuro existencial. Mire el pasado. Mire el pasado y enumere cuántas veces el Señor lo ha dejado. Enumere cuántas veces el Señor lo ha abandonado. En tiempos sin trabajo, en tiempos de angustia, en tiempos, todos los tiempos, por favor. Mire para atrás y diga cuántas veces, enumérelas. Si usted no encontró ninguna vez que el Señor le haya abandonado, la pregunta es, ¿por qué lo hará en el futuro? No lo hará. El Señor está siempre dispuesto a proveer todo lo necesario para nosotros, por distintos medios, de distintas formas. Pero siempre el Señor provee. Pero cuando hablamos del maná, ¿de quién estamos realmente hablando? Juan 6 nos dice en los yo soy de Jesús, en el Evangelio de Juan, dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. El pan no sacia la sed. ¿Pero qué está diciendo? Que Jesús sacia absolutamente todas las necesidades. Esto lo podemos ver nosotros no solo en Jesús, sino también en una oración y en un reclamo que vemos ahí en el Salmo 75. Deme un segundo. En el Salmo estoy buscando el de Asaf. Es que casi todos esos son de Asaf. ¿Saben a cuál me refiero? La exaltación, aquí está. Asaf lo que hace es reclamar delante del Señor y decirle al Señor, ¿por qué los malos prosperan? Y cuando Asaf está a punto de renegar del Señor, dice que se presenta en el templo y se da cuenta de qué cosa.
se da cuenta y dice que había sido un animal, que se había comportado con Dios como un animal. Y dice, sí, los malos tendrán su final. Pero ¿sabes lo que dice al final? Dice, Señor, si a ti te tengo en el cielo, ya nada más quiero en la tierra. El Salmo 23 está mal traducido en algunas versiones. No es Jehová mi pastor, nada me faltará, como si estuviéramos hablando del futuro o de cosas. Está hablando de la plenitud de la vida. Jehová es mi pastor, nada me falta. O sea, si Él es mi pastor, con el Salmo de Asaf, si yo tengo a Jesús como pastor, ya nada más necesito. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí. De eso está hablando. No tendrá hambre y tampoco tendrá sed jamás. Cuando nosotros le estamos pidiendo a las cosas que alegren nuestra vida o que allí vamos a encontrar algún tipo de satisfacción, le estamos pidiendo a las cosas algo que no están diseñadas para dar. ¿Se acuerdan de la patineta del niñito, del skate? Que lloraba y reclamaba porque su skate no volaba. Al no volar, ¿qué le estaba pidiendo al skate? Le estaba exigiendo algo. Pero el skate estaba diseñado para rodar y no para volar. Muchas veces a las cosas, al trabajo, a las relaciones, a lo que sea, le damos o le pedimos algo que no están dispuestos y que no están diseñados para dar. Y en tercer lugar, la carga del liderazgo y el Espíritu de Dios. Vemos ahí un trecho largo, desde el 10 al 30, donde Moisés reconoce su incapacidad y dice así, hay otra queja acá. La queja del pueblo, que es sancionada, y la queja de Moisés. Moisés oyó que el pueblo lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira del Señor se encendió en gran manera también, y también a Moisés le pareció mal. Entonces Moisés reclamó. En todo esto le dice lo siguiente Moisés, ¿qué tengo que ver yo con esto? Tenga eso en la mente. ¿Por qué le has hecho este mal a tu siervo? ¿Por qué no soy digno de tu bondad? ¿Por qué no has puesto sobre mí la carga sobre todo este pueblo? ¿O acaso yo lo concebí? ¿O acaso yo lo parí? ¿O acaso yo lo engendré? Para que me pidas llevarlo en mi seno como si fuera yo su madre y los estuviera amamantando hasta la tierra que le prometiste dar a sus padres. ¿De dónde voy a sacar yo carne para alimentar a todo el pueblo? Ellos lloran y vienen a decirme, danos de comer carne. Yo no puedo soportar a todo este pueblo, me es una carga demasiado pesada. Estoy poniendo el énfasis del texto, porque todo tiene signo de exclamación. Si así me vas a tratar, voy a agradecerte que me mates. Y si acaso merezco tu favor, no me dejes ver mi propia desgracia. La queja de Moisés, que está en este mismo contexto de queja, era una queja sincera, una queja honesta, una queja diciendo, no me la puedo. ¿Qué tengo que ver yo con todo este pueblo? No puedo hacerlo solo. Y esto es una exhortación clara del reconocimiento de los límites y la petición implícita que está haciendo acá sobre el liderazgo de la iglesia. El liderazgo espiritual auténtico reconoce su insuficiencia y lleva la carga delante del Señor. Pero todos estaban esperando algo de Moisés porque a él le reclamaban. Va en ambos sentidos. En el sentido de que los líderes de esta iglesia, el consistorio, nosotros el consistorio, los diáconos, debemos reconocer que no tenemos las herramientas, todas las herramientas necesarias para liderar y gobernar la iglesia. Y eso se lo tenemos que pedir al Señor. Pero también pedir que otros también, o motivar a otros, que estén ejerciendo sus dones. Aquí el Señor llama a 70 ancianos y les da el mismo espíritu que le dio a Moisés. Pero aquí dice algo extraño, es como que tomó del espíritu de Moisés y se lo repartió. Como si el espíritu era una especie de un algo que lo reparte y lo repartió en partes iguales. No, el sentido de esto es que las mismas acciones, el mismo poder que estaba en Moisés, se lo iba a dar. Y uno dice, ¿pero acaso no tenían el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? No.
no como ahora. El Espíritu Santo hoy día es derramado sobre toda carne para capacitar para el servicio. En cuanto a la salvación, siempre el Espíritu Santo regeneró el corazón. Si no, nadie sería salvo en ninguna era sin la asistencia del Espíritu Santo. Lo que está diciendo acá es lo que se dice en Hechos. Cuando dice, esperen aquí y recibirán poder y me seréis testigos. Lo que está diciendo aquí es la capacitación para servir que se daba esporádicamente a algunos, como los que tenían responsabilidad de diseñar el templo, o también sobre reyes, sacerdotes y profetas, que era de manera permanente para ejercer el rol que el Señor les había dado. Pero aquí dice que lo repartió a 70 ancianos y después a 2 más que están fuera del lote y que el Señor también les da. Lo que quiere decir, esta es la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hoy día ha derramado sobre todos nosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Significa que el liderazgo motiva, capacita, etc. Pero ustedes, queridos hermanos, tienen que poner a trabajar sus dones. Y los dones en la iglesia no se ejercen principalmente en los servicios de la iglesia. Acá nosotros venimos a adorar al Señor. Tal vez algunos dones sí se manifiestan, enseñanza, profecía, etc. Pero los que tienen don de dar, de dirigir, etc. Nosotros debemos poner delante del Señor nuestro servicio completo. Y eso se hace habitualmente en la semana. De cómo nosotros ejercemos, qué lugar tenemos en el cuerpo de Cristo. Y también aquí en la iglesia. El que tiene don de servir, etc. ¿Para qué el Señor le ha capacitado? Pregúntese, ¿estoy haciendo algo? Deberíamos todos estar haciendo algo, por muy mínimo que sea. Alguien puede decir, es que no hay ni un lugar para mí. Sí, por ejemplo, el aseo al templo. Muchas gracias a los que hicieron aseo esta semana, limpiaron mi oficina de manera pulcra y me pidieron autorización para ordenar mis libros. Y yo les dije que sí. Así que los libros están ordenaditos y muy bien puestos. Hay espacios para servir y para servir también a otros. Por ejemplo, hay personas que tienen dones pastorales, de cuidado, de acompañamiento. Y yo creo que muchos de acá podrían hacer eso. Y podrían ayudarnos a nosotros a acompañar personas. Pero pregúntese, ¿a cuántas personas usted llamó, le preguntó cómo estaba durante la semana? ¿Con cuántas personas intentó un contacto aquí? Estoy hablando de la comunidad de personas que nos conocemos. Algunos hace 15 o 16 años. ¿A cuántas personas? ¿Saben por qué estoy hablando tanto de esto? Porque creo que estamos en un peligro como iglesia. Que nuestro eslogan, sobre todo el espacio de acogida, se está borrando. Y nosotros creemos que lo hacemos muy bien, ¿cierto? Porque tenemos un café postculto. Pero tenemos que ver qué personas se están caminando solas. Las personas nuevas no pueden quedar solas en un costado. Alguien me contó esto. Estábamos en Balmaceda. Esa persona está acá. No está presente, sí. Dijo, cuando yo llegué a Puente, los 2 primeros domingos, estuve en un lugar y nadie me habló. O sea, la primera vergüenza es para mí, porque yo debía hablarle. Y los que son más nuevos y no estaban ahí, no se pueden avergonzar tanto. Pero los que estábamos, tú estabas. Igual que yo. A ver, ¿quién más estaba? El Ariel, el Cristian, varios que estoy mirando, el José. Estaban ahí. ¿Y qué estaban haciendo? Probablemente conversando con quién. Con gente que le cae bien, con gente que se siente cómodo, con esas personas. Y estamos llamados a amarnos los unos a los otros. De verdad que, miren,
de verdad que lo principal en una iglesia es el amor comunitario. Porque incluso es una cuestión, un testimonio para el mundo. Dice que creerán porque que tú me has enviado. Mira cómo se aman. El amor dentro de la comunidad es súper importante. Y aquí tenemos dos vías de comunicación. Primero, hay algunos que no nos acercamos y debemos acercarnos a otros. Y hay otros que de manera decidida se alejan. Entonces debemos caminar hacia un centro común. Dejar cuidarnos, cuidarse mutuamente. Si no, nuestro eslogan, nuestra primera parte del eslogan se va a transformar en palabras. Y cuando una iglesia deja de amarse y deja su primer amor, si deja de amar a los hermanos, ¿saben por qué? Es porque hemos dejado de amar a Jesús. Una iglesia que deja de amar a Jesús y deja de amar a sus hermanos, ¿saben qué iglesia es? La iglesia de Éfeso, que ha perdido su primer amor. ¿Y qué le pasó? Aunque no nos disuelvan, nos vamos a quedar solamente con ese cartelito azul que dice Iglesia Presbiteriana Puente de Vida. Nos vamos a quedar solo con el nombre de iglesia. No nos podemos transformar en un club social, como habitualmente se nos critica a las iglesias presbiterianas. Así que, queridos hermanos, tenemos una tremenda oportunidad, tanto empezando acá en un lugar nuevo, pero también fortaleciendo nuestras propias relaciones. No todo lo debe hacer el pastor. No todo lo debemos hacer nosotros, el consistorio, sino que debemos ser parte de la esencia que tenemos como iglesia. Entonces, les reparte el Espíritu y luego ellos le ayudan a Moisés. El liderazgo, ellos debían entender que el liderazgo del pacto era don del Espíritu Santo y no mérito humano. Entonces, el ministerio es responsabilidad compartida de la iglesia. El servicio, el cuidado, claramente los líderes tenemos mayor responsabilidad, pero a todos estamos llamados a amarnos y a cuidarnos entre nosotros. En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué pasa? Si ya tenemos el Espíritu de Dios, y Pablo dice que el Señor ha derramado su amor cuando derramó su Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Qué estamos haciendo con eso entonces? Estamos siendo exhortados hoy día a construir una comunidad que va caminando a la tierra prometida, que tiene todas las fallas, incluso más de la que tenían los israelitas, pero hoy día tenemos mucha más revelación. ¿Saben por qué? Porque hoy tenemos la revelación completa. Y no solo la revelación completa acá, sino esta da testimonio de Jesús. O sea, ya conocemos al Jesucristo encarnado, al Jesucristo muerto, al Jesucristo crucificado, resucitado y ascendido. Y estamos esperando que venga. ¿Qué tenían ellos allá? Nada de eso. Solo la voz de Moisés. Somos una generación tremendamente privilegiada en cuanto a lo que el Señor nos habla. Por eso tenemos que hacer caso, obedecer. El desierto, entonces, para ellos no solo fue geográfico, sino también que fue espiritual. Cuando nosotros estamos en el desierto, que es muy usada, como dije, esta figura en la Biblia para referirse a la vida cristiana, allí se revela si confiamos o murmuramos, si nos alimentamos de Cristo o anhelamos el alimento de Egipto, si servimos con humildad o dejamos que solo algunos carguen el peso. Cristo, queridos hermanos, es el verdadero maná. Y Él en la cruz ha soportado nuestro descontento, ha soportado nuestra inconformidad y ha pagado el precio de esos pecados. Perdonó nuestra codicia y nos ha dado el Espíritu Santo para caminar juntos hacia Canaán. Díganme, ¿qué excusa tenemos para no ser una comunidad sana, amorosa, que camina juntos hacia la eternidad? No tenemos ninguna excusa, queridos. Así que no tiene el desierto que pasamos en términos simbólicos, de peligro, de adversidad, etc. No tiene por qué ser un desierto espiritual seco,
sino que hay vida abundante. ¿Saben por qué? Porque ya no tenemos ninguna necesidad si tenemos a Cristo Jesús en nosotros. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra. Queremos ver en este relato, Señor, tu mano misericordiosa obrando a favor de tu pueblo. Permítenos, Señor, que podamos ver no solo la provisión, sino también a ti, Señor, el origen, la fuente de toda provisión. Perdónanos, Señor, por nuestro descontento, por nuestra falta de contentamiento, por nuestra incredulidad, por nuestra queja permanente hacia ti. Ayúdanos, Señor, con esto. Ayúdanos a creer más en ti. Ayúdanos, Señor, a presentar delante de ti nuestras peticiones con toda oración y ruego, pero con un corazón grato delante de ti, Señor. Te pedimos perdón. Sabemos que tú, Señor, al Hijo que viene y al que pide misericordia, tú no se la niegas. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén.